Amigos, en este nuevo periodo rotario vamos a comenzar con un muy buen orador que tiene una cualidad muy importante, su humildad frente a la grandeza de todo lo que él desarrolla. Es el doctor Oscar Botazo, es médico, recibido en 1977, luego también en 1990 logra el título de doctor. También desarrolló estancias postdoctorales en el Instituto Curie de París en 1991 y en la Organización Mundial de la Salud en 1992. El doctor Botazo también es investigador superior del CONICET y del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Además, también tiene el título de profesor honorario de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Academia Nacional de Medicina y también es colaborador, como estábamos hablando recién, que nos honra a los dos, en la Iglesia de San José de la Caridad. En este momento nos va a hablar sobre ese círculo milenario llamado universidad. Con ustedes vamos a escuchar al doctor Botazo. Bueno, buenos días o buen pranzo, como dice. Buen pranzo, como dice en el mensaje del Papa de los domingos. Bueno, muchas gracias a los rotarios, un gusto estar con ustedes y compartir este momento. Bueno, esto busca la verdad en las aulas de la academia, verso de Horacio que habla de Platón, y Platón llamó academia porque enfrente de la escuelita de Platón había un dios que era académico y todo estaba marcado por esa historia. Si uno dice, seremos 7.000 millones de habitantes en este mundo, y los occidentales cuántos son, y 1.000. Sin embargo, esa séptima parte impregnó toda la historia. Porque la universidad es un invento de Occidente y sin embargo nadie lo discute y es muy claro. En un libro de epistemología inglés, este señor que tenía una abuela inglesa y podía hablar español y inglés, Borges. En ese libro, en el prólogo, está este poema de Borges que él escribía en ambos idiomas. Y si uno lo lee, es casi la historia del inicio de Occidente. Borges lo escribe muy ya tardíamente en su vida, pero es fantástico. Yo le dejé el PowerPoint acá porque el conocimiento es para todos, para quien lo quiera, pero dice... Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Y aparece el gran proyecto de la lógica grecolatina. Bueno, esto es lo que después se trasunta. Si uno tuviese que definir, porque nosotros somos occidentales, ¿qué corno somos? ¿Qué es un occidental? Bueno, occidental es una persona que tiene una roca greco-latina atravesado por una cuña judeo-cristiana. Eso es Occidente. Ahí estamos. Y creo que tenemos que estar orgullosos de eso, y yo diría un poco más. En algunas lo tenemos que recuperar. Porque se nos han cambiado algunos tantos y no conviene. Bueno, el universidad viene, si hoy uno tuviera que poner, todo el mundo va a la universidad, pero en realidad es un término acotado, universidad. ¿Por qué? Porque se pensaba que era el lugar donde se podía estudiar todo, porque el universo era finito, porque es una concepción ptolomaica. Hoy no podríamos decir que en la universidad se estudia el universo, porque el universo es infinito. O sea, matemáticamente es infinito menos finito es igual a infinito, ergo conocimiento, desconocimiento menos conocimiento es igual a desconocimiento, o sea que definitivamente somos todos infinitamente ignorantes. Pero bueno, nos conformamos con estos
pedazos de seguridad, de conocimiento, nociológico, si ustedes quieren. Bueno, y de ahí viene, y este señor, porque yo pregunté si había abogados acá, porque obviamente los abogados lo rescatan y lo bien que hacen a este señor Cicerón. Un señor que además de ser abogado era filósofo, manejaba la elocuencia, la dialéctica, cuando todavía ni se lo pensaba, y obviamente la retórica de él era descomunal. Más de un político habría envidiado terriblemente la capacidad que tenía Cicerón. Y él habla del Universitas y de todo lo que ahí se dice, cómo se refería a ese mundo latino, a ese mundo romano. Cicerón le va mal, y le va mal porque en realidad tiene un problema. O sea, Cicerón era un gran republicano, pero bueno, César tenía otras ideas y los amigos de César tenían ideas encontradas y creyeron que asesinándolo se podía arreglar, lo cual empeoró la cosa. Y después vino este muchacho que se llamaba Octavio, que era mucho más astuto, y después había otro señor que se llamaba Marco Antonio, que iba más adelante, pero no era tan astuto como Octavio, pero Octavio le dio la idea y Cicerón tropezó con un hacha. ¿Qué va a hacer? Esas cosas pasan. Y acá estamos nosotros. Esto es cómo fuimos pensando, cómo fue evolucionando la idea. Y arrancamos desde la patrística que viene de acá, de este lugar. Pero después aparece un señor Boecio que es muy interesante, es una ola de personalidad porque él habla de una sustancia de naturaleza racional, ¿no? Y después aparecen otros pensadores que se agregan ya del mundo, de los muchachos de las islas, porque los británicos dicen los continentales, y yo no. Se suma a eso y empieza a aparecer esto que se llama el malestar en la cultura. Cuando Roma cae tiene 1 millón de habitantes. Y en la alta Edad Media, en la oscura Edad Media, tiene 40.000 habitantes. Se perdió casi todo, a riesgo de perderlo todo. Europa se tiene que recuperar de esa historia, pero no lleva siglos la recuperación. Se empiezan uno de los primeros hechos notorios de la recuperación es Italia, las ciudades-estados. Pero en el momento que aparecen las ciudades-estados, hay necesidad de proveer profesionales que hagan otras cosas que no se enseñaban en los seminarios. Necesitamos cómo manejar el dinero, cómo manejar el comercio, cómo hacer las leyes, cómo curar a los enfermos. Necesitamos una cosa que parezca el claustro de un seminario, pero que forme profesionales de la sociedad. Y así nace la idea de universidad remontada a este pensamiento de Cicerón. Y ahí se empieza a mover, pero nace con la concepción escolástica, que era la que venía después de la patrística. Y bueno, la gente de derecho obviamente que tiene que ver con la escolástica, y nosotros desde la epistemología, desde la investigación, la escolástica solo la usamos para el razonamiento lógico deductivo. Después viene otra cosa que es de la modernidad. Y ahí más o menos cómo fue la educación en la Edad Media y que existía este tipo de cosas y este germen, ¿no? Y dónde aparece la historia. Bueno, aparece en una ciudad de Italia, de la Emilia-Romagna, que hoy es el capoluogo de Emilia-Romagna, que es Bolonia. Pero después volvemos. Simplemente para recordarles un poco la escolástica, que venía del tiempo libre, pero que bueno, ellos lo trabajan. La universidad nace en la escolástica. Uno dice, hay que estudiar escolástica, es muy aburrido toda esta historia. El tema es que ese es el origen y uno tiene que atender a ese pensamiento platónico. Platón fue muy lúcido porque dice, cuando tengas que hablar de algo, tenés que saber lo que tiene antes, lo que está abajo, lo que subyace, porque eso te posiciona mejor. Y eso uno lo evidencia hoy rápidamente. Yo, con Juan Carlos
y yo hemos estado en las aulas, en la facultad, yo hace del 2015 que no estoy más en el grado, pero a mí hay algo que me pone muy mal, el PowerPoint, me pone muy mal. Si se llega a descomponer la máquina y el PowerPoint, la mitad de la gente se manda a mudar, porque lee lo que dice el PowerPoint. ¿Por qué? Porque no sabe lo que viene antes. Y eso en nuestra época era inadmisible. Pero bueno, todo está cambiado. Bueno, esta escolástica tuvo varios periodos y la central es la alta escolástica, el apogeo, que es el momento en que la universidad irrumpe con todo. La escolástica, para hacerla corta, tenía 3 sistemas. Había una lectio, había una quaestio y había una disputativa. Se lee una lectura, alguien hace un interrogante y después, con el razonamiento lógico-deductivo, se disputa, se discute. La modernidad, con Galileo o con Copérnico, pone una cosa ahí en el medio que es muy nutritivo, muy rico, muy fructífero. Bueno. Y la segunda escolástica, que ya viene más retomada por los españoles del siglo XVI, algo del XVII, y después hoy, si lo queremos leer, tenemos que leer a Jacques Maritain y Etienne Gilson, que tienen que ver con el último brote. Pero bueno, ¿de dónde viene la universidad? Bueno, una convergencia de gente que quería aprender y otro que tenía ganas de enseñar. Hay que pensar. Oxford es el buey. Y Ford es la piedrita que está cuando uno tiene que vadear el arroyo y que el buey, que era muy vivo, que no se quería caer adentro del agua, ponía las patas sobre las piedritas. O sea que en definitiva Oxford es la piedra del buey. Y Cambridge es el puente sobre el río Cam. Hay mucho más que hacer. Y bueno, los que querían aprender y los que estaban dispuestos a enseñar, y antes de los estados modernos, nace esto. ¿Y nace por qué? Porque necesitamos gente formada. Si no tenemos gente formada, ¿cómo se maneja una sociedad? ¿Cómo se maneja una ciudad-estado? O sea, tengo que decir una palabra, necesitamos gente que esté pensando bien. Y en algún lugar hay que formarlo. Bueno, hagamos esto, que se llamó universidad. Y bueno, en la Baja Edad Media aparece esto y allí hay que pensar que en aquel momento tenemos una iglesia ortodoxa que está en Bizancio, que termina en 1453, para mi gusto, muy lamentablemente. Y del otro lado, la iglesia romana, o sea, cómo está armado este mundo, y obviamente todo ese sector, hay una idea regente que viene obviamente de Roma. Bueno, en algún momento se tuvieron que ir a Francia, pero eso no viene al caso. Bueno, y los métodos de razonamiento y discusión son totalmente escolásticos. En la Baja Edad Media es donde ahí sí se empieza a consolidar. Y aquí hay que pensar que yo estoy, para ubicarme, en 1078, en Toledo, expulsan a los árabes y recuperan los centros de aprendizaje los españoles. ¿Y qué tienen que hacer como primera idea? Traducir del texto árabe al latín lo que los árabes tenían. ¿Y con qué se topan? Con los escritos de Aristóteles. Gracias a los árabes recuperamos muchas cosas que se habían perdido de Aristóteles. ¿Ustedes se imaginan en la Europa de aquella época un señor de Francia viniendo en un carro tirado por 2 bueyes? ¿Y quién va arriba del carro? El copista. ¿A dónde va? A Toledo. ¿A qué? A copiar en latín los escritos de Aristóteles. No, sí. Y otro va a venir de Canterbury,
y otro va a venir de Italia, y otro va a venir de Alemania. Y si querés 2 copias, hay que llevar 2 copistas. Para que las lleves a un lugar cerca de París que se va a llamar la Sorbonne, y que vos puedas recopiar eso. O sea, se entiende lo que costó. Y si uno dice, pero si en el 1078 yo me entero que están los escritos de Aristóteles, ¿por qué llevó 200 años para que Santo Tomás lo pueda hacer del otro lado? Porque hay que copiarlo. No es WhatsApp. Bueno, quiero decir, la idea es, las cosas se van dando lentamente porque es un mundo donde funciona así. No es este mundo inmediato de ahora. Bien, increíble se queda en la Universidad de Cambridge porque se pelean entre estudiantes y profesores en Oxford y dicen, ¿qué hacemos? Rancho aparte. Y se fueron lejos. Bueno, Cambridge estaba bastante lejos de Oxford. Bien. ¿Y qué es? Corporativa, universal, científica y autónoma. Siempre esto se peleó de esa autonomía porque es la autonomía del pensamiento. A mí me tocó ir una vez a Oxford y bueno, ahora hay tren, todo eso es fácil. Pero en aquella época uno viajando dice, llegar a Oxford debe haber sido realmente difícil en aquel momento, porque es el winding road, es todo. O sea, entonces yo iba con un inglés y le digo, ¿por qué no fueron a hacer un lugar tan infernal del pandemonio que es tan difícil llegar? Porque así estábamos solos. Y había, como se diría en italiano, c'erano meno dei ficanasi. Había menos gente que metía ahí sus narices para opinar. Bueno, y ahí, como es ese studium universita y científica. Lo de científica va a venir un poco después, no es en aquel momento, pero sí pensar en este tipo de cosas. Y el papado moviendo todo este tipo de cosas porque le interesaba, porque había conocimiento. Bueno, un poco después, en 1300 en Italia pasó una cosa fenomenal porque había un señor que se llama, que bueno, no murió en Florencia, pero era florentino, murió en Ravenna, Dante Alighieri. Canto 26. Considerate la vostra simiente, fatti non fosti per essere brutti, ma per perseguire virtute e conoscenza. Ulises le dice a sus amigos, consideren vuestra simiente, no hemos nacido para ser brutos, sino para perseguir virtud, la aristotélica, y conocimiento. Ese es el grito de Occidente. Y esto aparece la palabra del alma mater, porque es el lugar donde se forma la gente, porque la educación es un hecho mágico que transforma a un ser humano. Ustedes, todos nosotros, somos sujetos de un hecho que se llama la enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza? Meter en la cabeza cosas, ahí adentro. Pero educar es otra cosa. Educar es sacar a una buena persona. Y para eso, un pedazo lo hace la universidad, los buenos profesores, y otro pedazo, ¿quién lo hace? Las instituciones y la familia. La familia, nuestras abuelas, nuestras nonas, educaban. Al menos yo estoy seguro y lo descuento. Todas nuestras nonas educaban. Y uno decía, yo quiero ser como ella. Porque así era, bueno, esa historia es la que hay que tener. Y ahí está el alma mater de este tipo de cosas, ¿no? La generadora del saber, de engendrar y transformar. Educar, sacado del sentido latino, es de ahí adentro sacar algo bueno, eso es educar. Pero primero tengo que enseñar y después saco. En valores. Y bueno, es la que se aplicó en la universidad. Pero no siguió todas las mismas direcciones. Por ejemplo, París era especializado en teología y filosofía, Oxford en matemáticas, física y astronomía, Montpellier en medicina. Para nosotros,
En la Alemania la Facultad de Medicina constituyó una aparte más ligada a la filosofía. No vamos a entrar en esto, pero tiene un porqué. Y los títulos que empezaban a dar. El PhD, el Philosophy Doctor, en latino, Philosophical Doctor, según la escuela Humboldtiana, y el Medical Doctor, que era para nosotros, que en la época que nosotros estudiamos ya uno era, bueno, a mí me dijeron que en los primeros años de la Facultad de Medicina se graduaban a doctores, después fue médico, después hubo que hacer el doctorado, y en otros lugares hay toda una separación entre physician, medical doctor y PhD, pero bueno, eso es otra historia. Y del medioevo a la modernidad, ¿por qué hay algo que mueve a la modernidad? Es un hecho desgraciado, es la peste de 1347. La peste de 1347 mata la mitad de la población europea. Hay menos mano de obra, se empiezan a armar las ideas de corporaciones de trabajadores que van a pedir mejores salarios, pero ante tanta muerte, el Papa da una señal, no escrita, que dice: si alguno quiere disecar cadáveres, yo haré que no lo vi. Y arrancamos, y aparece otro señor, un clérigo, en Polonia, que se llamaba Nikolai Kopernik, Kopernik. ¿Qué hacía el Copérnico? Copérnico, ¿con qué se divertía Copérnico? Copérnico miraba de noche las órbitas de las estrellas y usaba un modelo, una presunción, que para entender la órbita, su modelo ponía en la concepción ptolomaica en el centro a la Tierra. Y no le daba. Oh. Vamos a poner el Sol. Y le dio todo. Y en 1504 escribió un librito que ni se anima a publicar, que llamó El Comentario a Luz. Pero el día de la muerte, en mayo de 1543, se publica el libro de Revolutionibus Corpus Celestium. ¿Y quién se la chiva con Copérnico? No fue Roma, fue Lutero. Lutero le brotó la peste cuando vio eso. Bueno, Copérnico no es un experimentador, Copérnico es un teórico puro. El experimentador es Galileo. Porque Galileo hace el telescopio y ahí aparece la empiria y ahí aparecen los empiristas. Ahí cambia la historia. Esa es otra manera de conocer. Y ahí sí, cuando pasa esto, este crack, porque ese sí es el cambio de un paradigma. Vieron que todo el mundo ahora dice: este es un nuevo paradigma. No, mentira. Eso es para vender. No hay cambio. Los paradigmas cuando cambian es porque tener que quedó no sirve más para nada, hay que reformular todo, y entonces sí es un nuevo paradigma, cuñamos, si no, no es. Y ahí tenemos las universidades: Bolonia, Oxford, París, Módena, Vicenza, Cambridge, Valencia. Yo tuve la suerte de dormir en Salamanca, de verla, de estar ahí y dormir en el claustro. ¿Vieron cuando uno dice, qué sé yo? Bueno, yo no sé de fútbol, pero alguno dice: yo vi tal partido, qué sé yo, que no tengo la menor idea de qué partido puede tratarse. Yo tuve la suerte de estar en el claustro de Salamanca y estuve en la cátedra de Fray Luis de León, que retirada vida el que inhuye del mundanal ruido y sigue la estrecha senda de los pocos sabios que en el mundo han sido. Adviértenme las aves con su cantar suave no aprendido. Ahí está Fray Luis. Y también tuve la suerte de ver la cátedra de UNAM. Y bueno, ¿qué ve la sociedad europea? Que la universidad es un buen negocio, porque es la que forma gente y me permite desarrollar un país, o sea, fantástico. Y la educación en la vida moderna, esto, insisto, el que lo quiera tener, después está. Y ahí sí aparecen los dos modelos de universidad. Con este
señor que parece ser que no era tan petizo como se le dice, no era tan así. Son los mitos que quedan de la historia. Bueno, la historia de Napoleón perdió Waterloo porque tenía hemorroides, dicho sea de paso. Y en la noche antes de la batalla estaba con un ataque de hemorroides terrible y no podía subir al caballo. Entonces no pudo supervisar la batalla, encima que llovió, pero bueno. Napoleón define una universidad que es la formadora de los profesionales que necesita el Estado francés. Pero del otro lado del Rin hay otro señor que se llama von Humboldt, que dice, sí, es la que tiene que formar, pero Humboldt la ve muy bien. La universidad, además de transmitir y preservar el conocimiento, es la que lo tiene que generar. Y ahí le pone lo que falta, y es el modelo que después va a terminar dejando las cosas. ¿Por qué? Porque para esa altura, ya estamos en el siglo XIX, ya está claro que el conocimiento científico cambia la bocha. Si yo quiero armar algo bien, necesito conocimiento científico. Y si la universidad lo da, viene perfectamente mejor. Bueno, los modelos napoleónicos y humboldtianos compitieron, conviven, y finalmente yo creo que el mundo termina entendiendo que si en la universidad no hay generación de conocimiento, es una simple transmisora. Y eso nos deja muy mal parados. ¿Qué pasó en América? El pedazo este que a nosotros nos toca, que nos formamos parte de este séptimo de población mundial. Bueno, ¿quién las trae? Los españoles. Uno dice, pero ¿y los ingleses los llevaron a la no, fue más una proposición de los americanos, no tanto de los ingleses. Los españoles sí. Crean la primera monárquica de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo y después la de San Marco en Lima, y después tenemos la nuestra en Córdoba de 1616, creada en aquel momento. Bueno, en Córdoba hubo entre un momento un poco de jesuitas, y a veces tuvieron franciscanos también, que son más de pico y pala, pero los jesuitas eran mucho más desarrollados. Bueno, no sé si viene desarrollista, pero mucho más a la cuestión de generadora de conocimiento. En nuestra zona viene mucho más tardío. En Argentina la más antigua es la Universidad de Córdoba del 613 y la de la Reforma, y otras que van desembocando, las otras universidades públicas, la UBA, que es de este muchacho Don Bernardino, y la UNL de La Plata, que ahí seguro que la idea la debe haber tenido Dardo Rocha. Nosotros venimos de ahí. Que seguro vos fuiste de la Litoral, ¿no? Sí. Y acá tiene que haber otro que se graduó en Litoral en 1919, y es la que va a dar el origen al Nordeste en el 56, a la nuestra en el 68 y a la de Entre Ríos de 1973. Si hoy a mí me dijeran, ¿y usted cómo la llamaría a la universidad? Bueno, yo no la podría llamar a la universidad, porque el conocimiento es infinito. El desconocimiento es infinito. Yo no puedo enseñar el universo porque no es posible conocerlo. ¿Y qué nombre le ponía? Yo estoy pensando qué nombre le ponía. Le pondría Prometania, por Prometeo. Porque Prometeo es el que enseñó a hacer el fuego. Prometeo. Hay una obra de Esquilo, con esto se habla. Uno puede decir Sófocles o Esquilo. Aquí lo escribió Prometeo. Prometeo es primo de Zeus. Y él ve el mundo muy triste. A los humanos los ve muy tristes. Y entonces dice, yo que estoy allá arriba en el Olimpo, le voy a llevar a que aprendan el fuego. En realidad lo que quiere decir, dense cuenta de qué manera se conoce. Y les enseña el fuego, y todos saben que Zeus se le puso la peluca de punta porque le había enseñado a los humanos a ser un poco más independientes, y lo pone al castigo eterno de que el águila le tenían que
que comer el hígado todos los días y de noche, cuando el águila se iba a dormir, como él era Dios, el hígado se regeneraba. Bueno, ponele, como dicen los chicos. Y queda ahí preso. Prometeo tiene una pariente, una señora, se llama Temis. Temis, Justicia en el panteón romano. Y entonces Temis, que era la tía de Zeus, lo va a ver y le dice: lo tenés que liberar. ¿Por qué? Lo tenés que liberar, no la tía. ¿Por qué, tía Temis? Porque si en un estado el poder está por encima de la justicia, estamos perdidos. 2500 años antes de Cristo, en ese lugar llamado Grecia, en ese anfiteatro, la gente iba a escuchar una pieza de Esquilo con ese argumento. Algo hemos hecho mal, porque pareciera que nos hemos olvidado de todo. Bueno, muchas gracias. Vamos a preguntar a Oscar este pasaje tan interesante que hizo de la universidad, y principalmente me quedó cuando él comentaba que en una época lejana quizás estaban muy distantes para pensar mejor. Bueno, entonces, ¿cuándo se genera la democratización, el entendimiento mutuo? Por ejemplo, en el siglo XVII, Appius Comenius, con su didáctica magna, dijo: enseñar todo a todos. Y ahí ya veo algo de democratización. Quería escuchar opinión. Sí, la cosa fue distinta porque después se tuvieron que radicar en lugares más cercas, y sobre todo para la formación, porque ya era ningún estado serio podía prescindir de la universidad. Pero el tema del gobierno de la universidad no es igual en todos los lugares. Yo tuve 18 años, del 94 al 2012, un convenio del British Council, y venían alumnos de Inglaterra acá y nosotros íbamos allá. A mí me tocó ir a Free University College, UCL Biomedica. Y te voy a contar una anécdota. Una vez estaban ellos hacían el trabajo final de investigación y algunos se elegían enfermedades tropicales y venían acá y yo lo tenía. Y un día teníamos que ir a ver al decano acá. Y estos dos próximos graduados estaban muy nerviosos, estos dos, pero muy nerviosos, porque teníamos que ir a ver al decano. Y entonces digo: pero no se pongan así, no necesitan ponerse así. Pero digo: ¿cómo es la elección del decano de ustedes? En UCL. En Londres hay 7 facultades de medicina, cada una es un hospital. Se crearon en hospitales, ¿se entiende cómo nacieron? O sea, era un lugar donde se atendían enfermos y así se armó la escuela. Y entonces me dice: digo, ¿quién es el decano de tu facultad? Es el cirujano de la reina. Bueno, ¿y cómo lo eligen? Ah, no, dice, el decano se elige como en un cónclave, que es el cuerpo de los académicos, de todos los profesores. ¿Y cómo lo eligen? Se elige desde la trayectoria de estudiante, si tuvo aplausos, que lo otro, qué creó, qué fue en el departamento, y esto que lo otro, y es una sesión a muro cerrado, y hasta que se vota y sale el nuevo DIN, que en realidad puede ser el cáncer, ¿no? Y digo: ¿por qué tanto cuidado? Porque somos 7 facultades de medicina y ninguno quiere tener un decano de inferior categoría. De modo que está democratizado, pero es una manera distinta, no es la... Entonces yo dije: no, pero por acá no es así, quédense tranquilos, no se pongan tan nerviosos. Y bueno, yo conocí de Londres, conocí algo de París, la Sorbona, que hoy no es tan terrible, ¿eh? La Sorbona fue un poco para atrás, y después en España conocí Complutense, Autónoma y Salamanca.
el cuerpo es una tradición, pero sí está democratizado en el sentido de que no hay nadie que lo imponga, pero es de un estricto mérito, de una cuestión muy meritoria, porque nadie quiere tener puntos de la institución que integra. Y esto vino esto fue muy marcado por el thatcherismo, porque Thatcher dijo: yo las quiero tops, si no, no van a tener dinero. Y bueno, usted sabe que Poderoso Caballero con dinero es una historia viejísima, pero es un lugar de peso. Y la mejor de Latinoamérica, ¿cuál es? La UNAM, la Universidad Autónoma de México. 30.000 profesores full time, 300.000 alumnos, un full time cada 10 alumnos. El curso preparatorio son de 2 años. Y después se rinde el examen para entrar. Y entonces un día yo ahí cantando, dice: porque el banco de la UNAM hay que ganarlo. Porque esto costó sangre. Y sentarse acá hay que vencerlo. Y después tuve otra historia en Francia con la hija del laboratorio donde yo trabajaba en el Curie. La hija había ganado, tenía que rendir el examen para entrar, quería ser ingeniera química. Entonces sacó el puesto, había 800 puestos para entrar en Francia, en todo el país. Y la hija salió 700. Y la mamá muy contenta porque la hija entraba. Pero como sacó el ranking 700, tenía que estudiar en Montpellier. Y la mamá vivía en París. Y le tenían que alquilar un departamento a la hija para Montpellier. Y ella, entonces yo hablando con ella, que se llamaba Jean, le digo: liberté, égalité. Tenía confianza como para hacerle el chiste, porque si no me hubiera cuidado bastante. Y me dice: sí, Oscar, sí, oui. Porque la preparatoria es de 1 año. El material para estudiar está disponible en toda Francia. Y cada uno tiene que demostrar que tiene los méritos para ese banco que Francia necesita. Y digo: ¿qué hacemos con el 801? Tenemos l'École Normale Supérieure, que sería como nuestro politécnico, que forma todos los normalios. Entonces nadie se queda sin demostrar lo que sabe y de tener una capacitación, pero vendría a ser como un tercer nivel, pero por debajo de la universidad. Todos no pueden estudiar lo mismo porque si no se desregula el sistema que necesita el país.